eres un hijo de la el otro día te dije que no lo hicieras. ¿Y tú? O también, ¿te acuerdas cuando eras chiquita que todo el mundo te decía que eras una y que tenías cara de ¡ay, qué gracioso! Yo me acuerdo y me daba una risa. Qué mal actué. ¿Y tú? O también, no, ahí no te sientes porque se va a sentar Raúl. No, yo tampoco porque se va a sentar Jimena. No, aquí no porque se va a sentar Pedro. Perdón. ¿Y tú? Bueno, podríamos aquí tener un video enorme de la cantidad de situaciones en las cuales nos podríamos encontrar cuando entramos en situación de shock. Aquí yo puse algunas para amenizar un poco el video al inicio, pero la realidad es que es un millón de situaciones. Tal vez te has sentido identificada en alguna de ellas o tal vez te hizo recordar alguna otra que por supuesto no puse aquí. Este tema del shock es una segunda fuente del miedo y es por eso que vamos a dedicar un segundo video, que es el que te voy a mostrar a continuación, donde vamos a hablar el origen de ese shock, cómo se produce, por qué se produce, de qué manera interactuamos cuando sucede esta herida y qué podemos hacer al respecto. Entonces, si estás interesado o interesada en conocer más a detalle esta segunda herida del shock, no dejes de ver este video. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a mi canal, al canal de Mónica Tinoco para el despertar de conciencias. Y bueno, si es la primera vez que me visitas por acá, déjame te comento que el objetivo de mi canal es justamente que puedas ampliar tu visión a través de diferentes temáticas cuyo objetivo siempre va a ser el despertar conciencia. Despertar conciencia implica ver la situación de una manera distinta, porque es posible. ¿Y a qué se debe esto? A que nosotros hemos estado condicionados a ver las cosas de una determinada forma. Pero cuando logramos percibir las otras realidades, las otras dimensiones, es que podemos realmente comprender un poco mejor nuestra realidad y así cambiar. Como dice el curso de milagros, cuando se da el milagro es cuando cambia la percepción. Y bueno, bienvenida a mi canal si es que es la primera vez que estás por acá y no te olvides de suscribirte en caso de que no lo hayas hecho. Bueno, vamos a dar inicio a esta segunda fuente del miedo, que de hecho ya hicimos la primera fuente del miedo, que era la vergüenza. Si todavía no lo has visto, te invito a que lo veas. Aquí te voy a dejar el botoncito para que tú puedas acudir al video anterior donde hablo de la primera fuente del miedo. También puedes acabar este video y luego regresarte al video número 1, ya que un video es completamente independiente del otro, entonces no es necesario que tengas que ver el primero para comprender el segundo, ¿ok? Entonces, bueno, de todas maneras te dejo aquí el vínculo y al final del video también te voy a estar dejando el vínculo para que lo puedas ver, ¿ok? Bueno, vamos a hablar de esta segunda fuente del miedo, que si bien recuerdan, en el primer video decía que de acuerdo al curso de milagros solamente existen dos energías, la energía del amor y la energía del miedo. En este caso, estamos desglosando a través de lo que la psicología nos ha proporcionado, información sobre cuáles son esas fuentes del miedo. La primera fuente del miedo ya lo vimos, que es la vergüenza, y la segunda fuente del miedo es el shock. El shock, justamente como lo dije al principio de mi video, es cuando sucede algo en el que tú de alguna manera no sabes cómo responder, no sabes qué decir, te quedas inmóvil, te quedas sin palabras, te quedas completamente frío. Y luego, ¿qué sucede a continuación? Cuando pasa la situación, te viene una especie de enojo, un enojo hacia la otra persona, porque tú crees que estás enojado con la otra persona, tú crees que, oye, qué mala onda, ¿por qué me dijo esto? Oye, qué mala onda, ¿por qué me insultó de esta manera? Ay, entonces te viene como una especie de coraje y un coraje mayor todavía porque tú no tuviste ni siquiera ningún recurso para poder defenderte. Entonces te sientes enojado doble. El primer enojo es porque esa persona te dijo y entonces te sientes enojada con la persona y te sientes de alguna manera también enojado o enojada contigo misma por no haber sabido responder. Entonces es un juego muy interesante porque recuerden que la herida de la vergüenza de alguna manera trae ira y enojo reprimido.
ira y enojo reprimido de no haberte podido defender en esa etapa vulnerable de tu vida, que en este caso fue en la infancia. Y en este caso sucede absolutamente lo mismo. Cuando tú te quedas estático sin saber qué decir o qué hacer, no es porque seas un tonto, no es porque no te sepas defender o que no tengas personalidad o todas esas cualidades negativas que nos decimos constantemente cuando no actuamos de la manera correcta. Ahí es cuando empezamos a enojarnos con nosotros mismos. Y es muy importante decirte esta información que yo creo que te va a relajar muchísimo. Vas a sentir así como, wow, Mónica, gracias por decirme esto. Y es que cuando tú entras en una situación de shock, es completamente normal que te pase esto, que no sepas qué decir, que no sepas qué hablar, que no sepas cómo responder. ¿Por qué? Porque es el efecto a esa causa. No puedes actuar de una manera diferente. Cuando entras en shock, te desconectas completamente de quien realmente eres, de tu energía, y eso ocasiona que no sepas ni qué decir. Es completamente normal, no es porque estés mal, no es porque seas menos, ni mucho menos. Y esto es importante que lo sepas porque regularmente cuando entramos en esta dinámica de no saber contestar, automáticamente nos juzgamos y si de por sí nosotros ya nos sentíamos que éramos poca cosa por lo que nos habían dicho y traemos el tema de la vergüenza, de que no merecemos y que no se den cuenta de lo poco valioso que soy, etcétera, etcétera, todo lo que hablamos en el primer video, a eso agréguenle que si viene este tema del shock y tú no sabes responder, pues entonces interiormente te aparece este mensajito de Ya ves, es que eres una tonta, es que realmente no vales, es que ya ni te puedes ni siquiera defender. o también te viene el otro pensamiento, el pensamiento de decir, No, no pasa nada. La verdad creo que tú estás exagerando. Yo creo que no era su intención. y tratas de suavizar la situación en tu cabeza, pero tú en el fondo sientes como un enojo y un resentimiento, porque el resentimiento no es con ellos, el resentimiento es contigo por no haber actuado. Pero tienes que recordar lo siguiente, no vas a poder actuar nunca en estado de shock, nunca vas a poder actuar. Al momento que se produce el estado de shock, estás completamente con las manos atadas. Eso es importante que lo sepas. Entonces deja de juzgarte de que eres malo, de que eres tonto, de que eres inútil, de que no vales, de que bla, 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 bla. Y tampoco trates de justificar al otro de que, ay, no tenía nada que hacer, o sea, la verdad es que no era su intención. Aquí el problema de toda enfermedad, el problema de toda situación emocional conflictiva es porque hay una incongruencia entre lo que se dice, se hace y se piensa. Eso se lo he dicho mucho a mis pacientes y ahora te lo comparto a ti, que es muy importante que lo sepas. Si tú estás diciendo, no, no, no pasa nada, es que seguramente no era lo que ellos querían decirme, eso ocasiona que al final estés siendo deshonesto contigo mismo, porque no estás realmente validando tus sentimientos, validando de que realmente te sentiste mal, ofendido, herido, de cualquier manera. A lo mejor no fue su intención, pero tú te sentiste así. Entonces es muy importante que tú primero valides lo que estás sintiendo y no decir, no, no importa, bueno, es que ellos, la verdad, pues no era su intención. Entonces yo soy deshonesto conmigo mismo, conmigo misma y no me escucho. Entonces esa es una incongruencia. Ajá, de la misma manera, cuando uno entra en shock, va a entrar en shock y no va a ser así de, ay, no, no pasa nada, bueno, yo sigo con mi vida. Pueden pasar 3 años y tú te puedes seguir acordando de ese momento específico en el que te callaste, en el que no pudiste decir lo que querías decir. Y entonces te viene un enojo y de repente ya estás como que volviendo a saborear la escena, pero esta vez tú a lo mejor ya expresando o diciendo todo lo que no le pudiste decir a la persona. Eso es muy sano, en principio, que lo vivas, pero en segundo, que aceptes que no pudiste decir nada, no porque eras un tonto o una tonta, o porque eras una inútil o un inepto, sino porque la realidad es que estabas en estado de shock. Y cuando uno entra en estado de shock, bye. ¿Mm? Ahora, te voy a hablar un poquito de por qué es que las personas entramos en este estado de shock, ¿no? Porque, ¿de dónde viene? ¿De dónde viene? ¿Cuál es el origen de este estado de shock? Todos los temas donde hay heridas es porque provienen de un niño, ¿vale? Entonces, un adulto no está herido, pero un niño sí.
Entonces, todo lo que tenga que ver con tus heridas de la infancia, obviamente son las heridas del niño interior, ¿ok? En este caso, el shock se produjo porque el niño tiene una característica muy importante y que todos conocemos, y es su inocencia. Un niño nace y es completamente inocente, abierto a todo lo que pueda suceder en su exterior y cree, obviamente, que todo es armonioso y lindo como él lo es. Entonces, es completamente abierto, es completamente inocente, sin ningún filtro que pueda decir esto es malo o esto no es cierto, me voy a proteger. No hay protección alguna. ¿Qué sucede con el niño que se le produce su primer shock? Es cuando algo tan inocente, de alguna manera, es violentado. Es como cuando al niño lo sacan del vientre de su madre y en lugar de cobijarlo, de arroparlo, pues la nalgada del doctor, ¿no? En aquellas épocas que se hacía eso, ¿no? Y no sé, creo que también se sigue haciendo todavía en algunos lugares. Pero la realidad es que ya menos porque ya hay conciencia, ¿vale? Entonces, eso es un shock porque es algo que no te esperas, porque es algo que es muy violento y tu esencia y tu energía tan inocente y tan amorosa no puede creer que exista eso afuera, eso tan violento afuera que es tan diferente a lo que él o ella es. Esto sucede muchísimo en todas las víctimas, por ejemplo, de los psicópatas narcisistas. No pueden creer que la persona que ellas pensaban que era lo máximo, que era la persona que más los amaba o las amaba, acabara haciendo cosas tan degradantes o les dijera cosas tan fuertes, tan ruines, literal, que prácticamente la víctima la dejan en shock. La dejan en shock porque no pueden creer que exista tanta maldad en alguien que pensaban que era completamente amor. Entonces, ese es el verdadero shock que se produce. Algunos psicólogos dicen que de este tipo de herida de shock es que se produce lo que es el tema de los ataques de pánico, por ejemplo. Siempre el detonante es un momento donde no supimos cómo reaccionar porque literal nos quedamos en shock, estamos completamente anonadados de lo que estamos viendo algo que es incomprensible para nuestra naturaleza amorosa. Entonces, esto es muy importante que lo comprendas y cada vez que tú entres en esta herida de shock, es una herida que te deja desarmado, que te quita de tu energía. Es por eso que no sabes qué hacer y lo único que quieres es retirarte porque no tienes energía. La energía es fundamental para que tú puedas enfrentar al mundo. Cuando te quita la energía, no puedes hacer absolutamente nada. Ahora, no es lo mismo, obviamente, que te diga eso que te produce shock. Alguien que va pasando por la calle, a lo mejor a un familiar tuyo, a tu mamá, a tu papá, a tus hermanos, a un amigo que tú consideras el mejor amigo que puedas tener. Ese tipo de situaciones que tú crees que son como que las personas que nunca te van a fallar y de repente te dicen algo que tú nunca te hubieras esperado, eso es lo que te genera el shock. Entonces, para poder sanar este tipo de situaciones, lo primero que tenemos que hacer es validar que estamos en estado de shock. Y cuando estamos en estado de shock, no podemos hacer nada, no somos nosotros, nos desconectamos de nuestra esencia. Y eso es muy importante que te lo diga. Lo mismo sucede con la herida de la vergüenza. Cada vez que toques la herida del shock o herida de la vergüenza, te desconectas de quién eres, te desconectas de tu energía, no puedes hacer nada y entras en ese estado emocional que se siente en el cuerpo y que no sabes ni cómo reaccionar. Entonces, lo que hay que hacer es validar qué está sucediendo, sentirlo, analizar qué fue lo que provocó esta situación en la que te quedaste en shock y realmente aceptar que fue una herida de shock y no fue una ineptitud de tu parte, de no haber podido contestar o solucionar el problema. Ya a lo mejor después en una sesión terapéutica es muy útil poder descargar todo aquello que no pudiste decir en ese momento, porque es importante liberar. Recuerda que las emociones se quedan en el cuerpo. Es importante que las podamos expresar, que las podamos liberar. Y qué mejor que en compañía de otro. Si de alguna manera no tienes a alguien con quien acudir,
es bueno liberarlas tú solo, tú sola, escribiendo, hablando incluso y descargando toda esa emoción, golpeando incluso un cojín si lo deseas, si es que estás enojado. Es importante descargar estas emociones porque si no van a ir a parar al cuerpo y después se van a manifestar en algún tipo de enfermedad. Entonces es importante que las descargues. Algo muy lindo que yo escuché cuando empecé a estudiar lo que fue para terapeuta Gestalt. Se decía que todo sufrimiento proviene de una relación. O sea, todo sufrimiento que tengas en tu vida es por un tema que hubo en una relación. Algo que pasó en relación que fue conflictiva, que fue desarmónica, que fue obviamente carente de amor y ocasionó un conflicto interior. ¿Cuál es la solución entonces a este problema? Es justamente sanarla en relación. Sanarla en relación. No puedes sanar todo tú solo, necesitas estar en contacto con el otro para poderte relacionar, porque es la única manera en la que se puede llegar a sanar situaciones donde la relación tuvo que ver, ¿vale? Si el problema fue en la relación, la sanación también se da en la relación. Y no me refiero a una relación de pareja o una relación de amistad. Una relación implica cuando tú y yo estamos de alguna manera interactuando, nuestro cuerpo, mente y espíritu, viéndonos, reconociéndonos el uno en el otro y viceversa. Y solamente de esa manera nos podemos conocer. Yo puedo conocerme a mí a través de ti y tú te vas a conocer a ti a través de mí. Esa es la dinámica como funciona el mundo y es por eso que el tema de los espejos y el por qué el otro no es nada más ni nada menos que yo mismo o yo misma, es justamente eso. Entonces yo te invito a que siempre busques ayuda o incluso busques a un amigo con quien compartir tus cosas, porque eso te va a ayudar a liberar y te va a ayudar a comprender mucho de lo que traes dentro. Ya hablamos entonces del origen de lo que es el shock. Ahora vamos a hablar qué es lo que lo puede desencadenar. Lo desencadena un sinfín de acciones. Puede ser una situación de violencia, donde a lo mejor tú hayas visto situaciones muy violentas de niño y de repente cuando tú ves una escena de violencia, automáticamente entras en shock porque no quieres que se repita, porque obviamente te recuerda a eso del pasado y no sabes cómo actuar y eres una niña chiquita o un niño chiquito espantadísimo. ¿Qué otra cosa podría ser? Algo muy importante que genera el shock es la presión de las expectativas que tienen sobre ti. ¿Me explico? O sea, tú puedes entrar en shock porque las personas tienen tantas expectativas sobre ti que tú cargas con una presión tan grande que llega un momento que cuando a lo mejor tú tienes que expresar algo, por ejemplo, no lo expresas y te quedas en shock. ¿Por qué? Porque es tan grande la expectativa y tan grande la imagen que tienes de decir, tienes que ser perfecto, tienes que hacer todo, tienes que hacerlo, que prácticamente te bloqueas. Entonces, esa es otra situación de shock, donde obviamente esa situación de shock te produce vergüenza y entonces un cuento de nunca acabar, ¿no? Otra situación que también produce shock es el abandono. Entras en shock cuando traes un tema de abandono, es decir, cuando alguien te dice, es que tú no te abres, es que a ver, ábrete, o dime lo que piensas, dime lo que sientes. Y llega un momento en que tú, por un lado, quieres abrirte, pero por otro lado no puedes, sientes como en shock. Y entonces te empieza a venir hasta la idea de no soy suficiente, no estás haciendo lo correcto, no sabes hacerlo bien. Lo que les decía en el tema de la vergüenza. Y entran en shock porque se sienten como que poco competitivos, que tiene mucho que ver con el tema de arriba que les había comentado de las expectativas. Como te sientes poco competitivo, es así como de, ay, no me puedo expresar, pero entonces me van a abandonar y entonces, ¡pum!, entra el shock, ¿no? Ahora, siempre como les decía, nosotros compensamos. Cuando tenemos una situación de shock, ¿cómo es la manera en cómo compensamos esta situación? Obviamente, ustedes recuerden que a nosotros no nos gusta sentir lo malo. ¿Por qué? Porque al ego no le gusta sentir lo malo y le gusta obviamente lo placentero. La situación de shock es algo que no tiene nada de placer, por supuesto que no tiene nada de placer, y entonces el ego lo quiere evitar. ¿De qué manera lo podemos compensar? Compensar de alguna manera es decir, ¿cómo hago que esto que me duele no me duela? Ah, bueno, ¿cómo lo hacemos? Vámonos, nos distanciamos.
Nos distanciamos completamente del mundo, de la persona que nos hizo sentir esa situación de shock. Y entonces la persona que habló mal de nosotros y que yo no le pude decir nada, ya no la quiero ver. Entonces le evito, paso de largo, ya como que me hago la que no existe. Ay, no me importa, ajá, ajá. La realidad es que sí me importa y la realidad es que estoy resentida y la realidad es que estoy enojada conmigo misma porque no pude expresarte todo el enojo y el coraje que tengo porque me hiciste sentir mal y yo no me pude defender. Entonces, todo esto que les he contado proviene justamente de una herida reprimida que tenemos que tiene que ver con que nos humillaron anteriormente. Cada vez que tú sientas shock, que tú sientas vergüenza, es porque alguien ya te humilló y tú te creíste que efectivamente eras humillable, eras no valioso y por eso la gente te humilla, porque obviamente pues como no vales, entonces traes eso en la cabeza todo el tiempo de una manera inconsciente. De hecho, es importante que tú veas si lo tienes o no lo tienes o acudir incluso a terapia para ver de qué manera lo estás manifestando y que no te das cuenta. Porque muchas de las cosas, como les decía, son inconscientes. Y el objetivo por eso es hacer conciencia para podernos dar cuenta de cómo está operando todos esos mensajitos que luego ni escuchamos. Entonces, fíjense, para que lo puedan comprender mejor, hay como 3 pasos donde se produce este tema del shock, para que ustedes sepan cómo va fluyendo el shock en su vida y ustedes vayan viendo, voy en el paso 1, voy en el paso 2, no, pues yo ya voy en el 3, ¿no? El paso 1 es obviamente cuando te da el shock, te quedas callado, no sabes qué hacer. Segundo paso, te juzgas, lo que te decía. Te empiezas a juzgar y te empiezas a sentir súper mal contigo mismo. Ese es el segundo paso. Pero reprimes completamente y no haces absolutamente nada, no dices nada. Estás en el paso 2. En el paso 3 ya empieza a salir el enojo, ya empiezas a darte cuenta que hay una ira reprimida que está ocultándose cuando tú te quedas en shock y no haces nada. Entonces llega un momento en que a la tercera ya haces. ¿Cómo haces? Explotas. Es decir, te enojas y sacas todo aquello que dices, oye, espérame, yo nomás te dije, qué fea te queda la blusa y tú te pusiste como loca, ¿qué te pasa? Ah, porque tú ya traes tu costalito bastante lleno de otras actitudes, de otros momentos donde te humillaron y te hicieron sentir menos o que no valías, etcétera, etcétera. Entonces, la tercera es cuando te enojas. Te enojas, te enojas, te enojas. ¿Y cuál sería la cuarta? La cuarta sería cuando tú eres capaz de poder poner un límite expresando que la situación como se está manejando es una situación que está produciendo X situaciones, como en tu caso un malestar, pero que ya no te produce una emoción de que te tienes que defender. De alguna manera tú ya sientes que eres valioso, que eres importante y que entonces tienes que expresarlo para que los demás puedan comprender cosas que no han visto. Es como en la cuarta es como ponerle conciencia al lugar. Fíjate qué diferencia. En la tercera, tú buscas la venganza, tú te enojas. Y cuando te dicen, ay, qué fea está tu blusa, tú dices, ay, pues sí, está fea mi blusa, pero mírate nada más tú, con tus pantalones los tienes horrible y bla, 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 o al menos yo me gano mi dinero, no como tú, que tú eres una pobre mantenida, por ejemplo, ¿no? O sea, cuando estás en el TV, estás en el enojo, pero estás en la venganza, estás en me quiero vengar, quiero expresar eso negativo al otro, porque traigo una herida de humillación tan grande que quiero ver a ver con quién me desquito, ¿vale? Y en la cuarta no, en la cuarta tú lo que quieres hacer es expresarle al otro, darle conciencia de que eso que está haciendo está produciendo a lo mejor un mal ambiente, está haciendo sentir mal a las personas, de alguna manera estás buscando que haya una armonía y un equilibrio, pero ya sin defender. ¿Y por qué sin defender? Porque ya no lo necesitas, porque ya lo liberaste. Entonces, entre el paso 3 y el paso 4, ahí es donde podemos estar durante 10 años porque es complicado poder irte dando cuenta que, ay, cada día siento menos enojo, ¿no? Porque cada vez que te hacen algo donde te están humillando, automáticamente se activa la herida
se activa todo y obviamente te quieres defender cuando ya estás en el tercer nivel. Entonces, cuando logras descargar y cuando te logras dar cuenta que realmente eres valioso y que realmente puedes confiar en ti y que puedes confiar en que tú puedes expresar y defenderte, es entonces cuando ya no necesitas enojarte con el otro ni hacer que el otro se sienta mal. Este es el verdadero trabajo para poder llegar, ¿no? Entonces, date cuenta en qué nivel te encuentras y pues bueno, coméntamelo ahí en la parte de abajo de los comentarios, si estás en el nivel 1, en el nivel 2, o estás ya en el nivel entre el 3 y el 4 buscando ese equilibrio, porque en realidad lo más importante de todo es que te des cuenta que estás en la herida del shock y que todo lo que estás manifestando, ya sea a través del enojo o a través de no decir nada, tiene que ver con la herida del shock. De mi parte es todo y obviamente no te pierdas el video número 3 donde voy a hablar de otra fuente del miedo que es muy importante que también la tomes en cuenta. ¿Por qué? Porque todo esto es lo que nos produce obviamente parálisis y siempre que estemos en miedo significa que no estamos vibrando en amor y nosotros somos en esencia amor. Por lo tanto, toda vibración de miedo significa que hay una desconexión entre nosotros y el mundo. Es que estamos desconectados de nuestra esencia. Entonces es muy importante que tú lo puedas ver y lo puedas comprender, ¿vale? Bueno, si te gustó este video, te pediría muchísimo que lo compartieras. Ya sabes que mientras más información pongas en los comentarios o pongas el like o el me gusta o lo que sea, YouTube lo canaliza como que es un video que gusta a la gente y entonces lo empieza a promocionar un poco más. Y pues bueno, me dio muchísimo gusto haber charlado contigo en este segundo video. Espero tus comentarios y nos vemos en el tercer video. Bye bye.